Hola a todos los que nos acompañan. Llegó diciembre, se terminó el cuatrenio de la alcaldía de Daniel Quintero y pues no podíamos dejar pasar el momento sin hablar con un grupo de personajes que en realidad fueron protagonistas de estos 4 años. Y hay algo muy especial y muy simpático. Yo creo que pocas ciudades del mundo o pocos países pueden decir que en un gobierno se unieron o coincidieron, más que se unieron, personas de la izquierda, del centro y de la derecha para hacerle control político al gobierno de turno, y eso ocurrió en Medellín. Hoy nuestros invitados va a hacer una charla un poco resumen, un poco crítica de qué fue lo que pasó en estos 4 años. Nuestros invitados son Luis Peláez, diputado en su momento por el Polo Democrático, ¿no? Ahora está en Dignidad y Compromiso. Así es. Exacto. Entonces, Luis Peláez, digamos, representa hoy la izquierda. Por otro lado, Daniel Duque, concejal del Verde, del Partido Verde, que, digamos, uno lo puede ubicar en el centro. Y por otro lado, y en tercer lugar, Alfredo Ramos, del Partido Centro Democrático, que uno lo puede ubicar en la derecha o en la centro derecha, depende del personaje que esté. ¿En dónde se ubica Alfredo? Pregunte. ¿Dónde está Alfredo? Pregunta incómoda. No, yo personalmente me siento como una persona moderada. Punto, moderado, es decir, me gustan temas de izquierda, me gustan temas de derecha, dependiendo pues de lo que se pueda pensar, pero sobre todo sensato. Bueno. Y con una misión muy clara, luchar contra la corrupción, que es el más importante. Y entonces los 3 estuvieron, uno podría decir 3 mosqueteros, pero tal vez 3 guerreros para proteger los bienes públicos de Medellín durante estos 4 años. Cada uno de ellos hizo una investigación o muchas investigaciones, estuvieron ahí como una ladilla pendientes, y muchas de las investigaciones que ellos han hecho son las que hoy investigan las autoridades sobre lo que fue la administración de Daniel Quintero. Eso es lo primero que quería preguntarles. Algunos de ustedes les he oído decir que Daniel Quintero se robó la ciudad. ¿Ustedes lo han dicho así o no lo han dicho así? ¿Qué creen? Daniel Duque. Yo creo que, a ver, digamos, una de las discusiones políticas que hay alrededor de todo esto son sobre el modelo de gestión pública que ha tenido Medellín en los últimos años. Y entonces, claro, empieza la discusión de si usted dice se lo robó, entonces le pongo una tutela por injuria y calumnia. Nosotros hemos mostrado irregularidades en la contratación pública. Hemos demostrado que los proyectos de ciudad, la plata pública que se utilizaba en los proyectos de ciudad, como por ejemplo en el programa Entorno Escolar Protector para atender a los jóvenes de las instituciones educativas en términos de salud mental, se deterioró por completo. Nosotros hemos evidenciado cómo el programa Buen Comienzo, con el doble de los recursos en comparación con la administración anterior, tuvo menos niños atendidos, menos días de atención efectiva y una relación técnica menor en comparación de niños con profesores. Y demostramos además que ese contrato se le entregó a una empresa bastante cuestionable, y la Fiscalía hoy imputa cargos contra esa entidad y contra la Secretaría de Educación. Entonces, más que decir que Quintero se robó a la ciudad, lo que nosotros hemos dicho es evidente el deterioro de la ciudad y de los programas sociales de nuestra ciudad en Medellín. Es evidente cómo cayó la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín, con un presupuesto histórico, con muchísima más plata. Y es evidente también que el modo de vida de Daniel Quintero y su círculo cercano se mejoró de una manera impresionante, que tienen casas de miles de millones de pesos, que tienen fortunas que no pueden explicar, que se fueron a vivir a otros países, que están, pues, mejor dicho, con lo último en guarachas. Entonces, todo eso que investigan hoy las autoridades es lo que yo creo que no Daniel, Alfredo o Luis Peláez, sino la ciudad dice que fue el robo a Medellín, un gran robo a Medellín. Diputado Luis Peláez, ¿que usted lo ha dicho o lo ha pensado, lo ha sentido, o cómo lo expresaría usted lo que pasó en estos 4 años? Nosotros lo hemos afirmado con contundencia, lo hemos llevado incluso ante las autoridades. Son 17 denuncias penales que nos ampara a decir que no solo que hubo irregularidades, sino que en materia de contratación hubo corrupción. Y lo podemos decir tan tranquilos, básicamente porque tenemos 17 investigaciones. Una de ellas incluso llevó en su momento, hace más o menos un mes, el exalcalde me citó a la conciliación en la fiscalía, que porque yo le había dicho corrupto. Y no fue. No fue, y la investigación fue archivada.
completamente. Es decir, él lo denunció como para Sí. hacer el show mediático de que es una denuncia, pero nunca apareció. No fue a la conciliación. Pero además se archivó la investigación. Eso quiere decir que los hechos, digamos que él me denunció, pues los puedo decir abiertamente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, más que el robo a Medellín es dónde está la plata. ¿Dónde está la plata y dónde? Aquí las autoridades se desaparecieron en Medellín durante más de 4 años. Investigaciones. Las autoridades de investigación, los Sí. entes de control. Se desaparecieron mágicamente, o sea, mejor dicho, Los aquí locales y los nacionales. aquí no apareció absolutamente nadie. Bueno, la Procuraduría un poquito le metió el diente un poco al tema. Pero en algunos temas, pero en otros temas que denunciamos, caso Buen Comienzo, las coimas de Ruta N. Es un proceso donde hay 2 personas Testigos. testigos que tuvieron que salir del país porque los amenazaron de muerte. Y esas coimas directamente de Ruta N son personas que les dijeron que en un concurso que se habían ganado tenían que pagar más o menos 25 millones de pesos por el concurso. O sea, que fue directamente un funcionario de Ruta N, entregaron el número de cédula, todo, y lo que hicieron fue buscarlos con sicarios en la casa porque no le mataban los hijos. O sea, eso fue lo que pasó en Fueron Medellín. hasta la casa. Y está en la denuncia penal. Está en la denuncia penal Es de las personas. impresionante porque mucha gente cree que lo que se han robado son poquita plata, porque cuando usted dice les pidieron 25 millones, la gente dice, bueno, 25 millones, entre comillas, porque es mucha plata para mucha gente. Pero el asunto es que esto era continuado, es la sensación que hay, que pasaba en todos los aspectos y eso se convierte en miles de millones de pesos. Eran continuados a no solo algunos contratistas directamente de Ruta N, sino en las diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín. Yo en su momento dije, aquí hicieron prácticamente como una startup de corrupción. Una startup de corrupción. Sí, básicamente que tiene como los niveles, las formas, prácticamente como si fuera una pirámide, usted ingresa, paga y recibe un como dividendo. todo muy diseñado, Sí. como que un diseño. Muy diseñado, no pensaron en la ciudad, no pensaron en la gente, no pensaron en los niños de Medellín, y la pregunta que se debe hacer Medellín es ¿dónde está la plata? Porque esa plata, tanta plata, ¿dónde está? Claro, ¿eran cuántos billones? En los 4 años fueron 32 billones. Terminaron 8.7 billones de pesos para el Al siguiente año, año. para el año. Sí, pero digamos más o menos sumados a precios de unos 32 billones de pesos, unos 8 billones de pesos más o menos anuales es lo que termina el presupuesto de Medellín. Porque no solo eso es lo que se define en el Consejo, sino mucho más de lo que pagan los ciudadanos. Los ciudadanos siempre normalmente hacen unos presupuestos muy por debajo. Porque muy por debajo. Hablar de 8 billones de pesos o 32, con 32 billones de pesos se hacen 2 metros. Y eso es solo Medellín, porque es que recordemos que está paralelamente EPM, que tiene más o menos al año unos 4 o 5 billones de pesos de compras, o sea, de inversión de EPM. Es decir, sin contar 20 billones más. sin contar filiales de EPM, que cada una tiene, por ejemplo, Afinia, que tiene que invertir 10 billones de pesos en 8 años. Son temas que uno ya va viendo que es un conglomerado supremamente grande, un conglomerado que en activos pues tiene casi 80 billones de pesos, pero que sus inversiones al año están por encima de los 15 billones de pesos, y con eso puede haber muchísima corrupción. Hay unas entidades pues muy pequeñas, 35, pero esa alcaldía y todos los hijos de la alcaldía, que son esas entidades centralizadas. Lo escuché tal vez a usted sí ser un poco más fuerte en las declaraciones sobre Daniel Sin Quintero. duda, yo creo que hay un saqueo a Medellín, un robo, un saqueo, y es de Daniel Quintero y un entorno muy cercano a él, con su esposa Diana Osorio, con su hermano Miguel Andrés Quintero, con algunos secretarios que son los de La Rosquita, Esteban Restrepo, la prima Laura Opegui, es decir, unas personas que el Juan Pablo Ramírez son los seleccionados, y el resto instrumentalizados, y se aprovechan de esas personas pues con su puesto y les dan como algún confitico. Pues la plata grande se la llevaron unos pocos que tienen hoy el control de la contratación en Medellín, y lo han tenido este cuatrienio, y por eso han metido unas fichas pues de personas que uno ve que no tenían ni las competencias ni las capacidades. Yo creo que una persona, por ejemplo, como Jorge Andrés Carrillo, nunca en la vida hubiera llegado a ser gerente de EPM en condiciones normales. Es decir, es una persona que evidentemente allá está jugando un papel básicamente para dirigir toda esa contratación, con Jonathan Villada, unos vicepresidentes, Wilder Echavarría, que fue gerente de la EDU. Entonces van pasando de entidad en entidad y van dejándose ese rastro de corrupción en cada una de ellas, y uno empieza a ver pues muchas conexiones entre algunos contratistas que empiezan a pasar de entidad en entidad cuando van llegando estos personajes. Yo sigo que hay un saqueo es porque no solo no se ve la plata,
Es decir, esos 32 millones de pesos uno no los ve, es decir, no ve una ciudad que progresa, si ve una ciudad con un mejor ánimo porque recibimos turismo, somos epicentro mundial digamos, de conciertos, muchas cosas que son positivas para la ciudad, pero paralelamente desde el discurso público, más bien desde la gestión pública, no se está viendo la plata. Pues el decaimiento de los programas sociales, el decaimiento de la infraestructura de la ciudad y todo, porque eso sucede en todos los contratos, especialmente los contratos grandes, tiene algún tipo de irregularidad. Tú mencionas como, y también lo menciona Luis, como si hubiera un modus operandi del saqueo. Así es. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo...? Pues digamos, hay varias maneras, pero el tema principal es, al principio hubo una venta de franquicias. O sea, algunas personas o algunos contratistas del Estado les dijeron, denme plata por entidades. Entonces, por ejemplo, el Hospital General de Medellín, que hemos denunciado tanto, eso lo pagó la familia Villegas, pagó una plata y hace con lo que quiera con la contratación. Y otra se quedó Daniel Quintero y algunos de Pero sus por ejemplo, cercanos. ¿lo de la familia Villegas está aprobado que él se vendió o qué indicio hay para decir Pues eso? digamos que yo tengo un poco más de información y no lo he querido publicar toda ella, pero lo que hay claridad es que esta es una familia muy poderosa que ha tenido negocios con la salud y ahora que hicieron, por ejemplo, la anuncia del Hospital La María, tienen Hospital La María, Consejo de Medellín, Hospital Consejo de Medellín, Tuvieron Hospital el General, Bajo Cauca. empiezan a ser Sí, transversales, la a misma tener... familia que tenía el Hospital del Bajo Digamos, Cauca. tienen muchos cuestionamientos y esa ha sido siempre su forma de operar. Le pagan plata a políticos, patrocinan políticos, le pagan plata Para que la gente nos entienda, cuando tú dices venden franquicias es como si Daniel Quintero, alcalde o alguien a nombre de él, que no necesariamente es él, digo yo supuestamente, se sienta con un señor Villegas. y le dice, vea, yo le doy una plata El y él señor Villegas le dice, yo le doy una plata y usted me entrega entrega eso y yo pongo el gerente y hago lo que me da la gana y hago los contratos que me vengan en gana. Por ejemplo, porque ahí no hay plata ni siquiera, pues no hay mucha plata de la alcaldía, es plata básicamente del sistema de salud. Entonces son entidades descentralizadas de la alcaldía de Medellín que no reciben a veces ingresos de la alcaldía, sino simplemente a través de lo que hacen, el pago de las EPS, van teniendo una contratación supremamente jugosa. El Hospital General es una entidad que tiene al año más de 300.000 millones de pesos de ingresos. Entonces, y eso significa... Bueno, y la contratación, me imagino que usted lo dice porque al principio cambiaron a los contratistas, por ejemplo, de alimentación y de aseo. Entiendo que los de alimentación llevaban 40 años haciendo la tarea de lo hacían bien. A los enfermos del Hospital General y lo hacían bien sin quejas. Y digamos, más que defender contratistas, uno diría es, si lo han hecho bien, porque puede pues ganar cualquiera, ¿por qué no lo invitan a competir? Ni siquiera los invitaban, es decir, los que llevaban allá tiempo, conocían, hacían las cosas bien hechas, de repente ni siquiera los invitaban a competir. Eso es parte del modus operandi Tal cual. que es, no había una competencia Tal cual, transparente. entonces escogía básicamente el gerente del hospital a 3 entidades a cuales invitar, 3 empresas o corporaciones, invitaba a 3 los que quisiera y esos 3 terminaban siempre presentándose uno, porque el otro lo descalificaban, imagínense, pues invitaban y lo descalificaban que porque no cumplía, o sea, ni siquiera hacían la buena gestión y otro ni siquiera entregaba. Y eso se traduce en que ahora el Hospital General no tiene salarios. Pues cerrar, ese es uno de los contratos de tantos que se han denunciado. Es decir, usted me pone la lupa sobre el Hospital General, pero lo que usted dice es que ese es el sistema de franquicias, de algunas que vendieron, pero había otras que se quedaban para ellos. Y uno ve fichas claves y cercanos todos a Miguel Andrés Quintero, y ese es un tema muy interesante. El hermano de Daniel Quintero. El hermano de Daniel Quintero, ex concejal de Medellín. Metroparques. Que tenía Metroparques, entonces los gerentes anteriores de Metroparques, íntimos de Miguel Andrés Quintero. Tenía la EDU, Wilder Echavarría, que trabajó con él inclusive cuando Miguel Andrés Quintero hacía parte de la gobernación de Luis Pérez. Es un tema muy importante. Él manejó las regalías y Wilder Echavarría era amigo de Miguel Andrés Quintero de esa época. Wilder Echavarría fue gerente de la EDU primero y después pasó a EPM. La EDU prácticamente se quebró, más o menos. La EDU es un desastre porque es una empresa que no hace desarrollo urbano, sino básicamente contratismo y eso no sirve, no funciona para nada. Y voy al último punto, es por ejemplo, la ESU es el tema cercano a Julián Bedoya, pero el otro es el área metropolitana. Juan David Palacio era íntimo y además fue secretario general del Consejo de Medellín por cuota de Miguel Andrés Quintero. Hubo unos que se entregaron por franquicia. Así es. Hubo otros que se quedaron ellos a través de amigos del hermano de Tal cual, de donde ponían las fichas. Y me imagino que había otro que se lo quedaba ahí sí el equipo del alcalde más cercano. Y ese es mucho la Secretaría de Suministros, que era la que manejaba Esteban Restrepo. Bueno, porque o sea, era secretario de gobierno que manejaba y después pusieron a Karen Viviana Delgado, una señora pues que no era, que venía de Bogotá, no tenía ni idea que estaba en Medellín, que eso es también un modus operandi, traer personas que pudieran
traer fichas y que las pusieran como cuotas acá. Y no estoy diciendo porque fueran de otras partes, yo creo que también la afinidad y el cariño de las personas de Medellín tiene una ética pública no tenían, muy poderosa. No, y de pronto no tenían tantos contactos, y eran sus amigos. Son más fáciles de instrumentalizar. Pero bueno, volviendo, muy interesante ese planteamiento del modus operandi o de la startup que mencionaba Peláez. Vamos como al punto, ¿en qué momento ustedes, el detonante, porque algunos le dieron el beneficio de la duda, incluso algunos de los partidos de ustedes estuvieron al principio con el alcalde Daniel Quintero? El Verde, por ejemplo. Sin duda. El Verde, por ejemplo. ¿Cuál fue el detonante para cambiar, para decir, no, aquí algo está mal? ¿Qué fue lo que pasó? No, la anécdota que... Digamos, voy a hablar también un poco desde mi perspectiva personal. Cuando ganó Daniel Quintero, yo no apoyé a Daniel Quintero, yo apoyé a Beatriz Rabe, que es la candidata del Partido Verde, que es una mujer extraordinaria, que es la decana de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, que lo hace muy bien. Pero cuando ganó Daniel Quintero, yo dije, bueno, no ganó Alfredo Ramos, no ganó el Centro Democrático, y fue pucha. Maravilla, tal. usted Después en el momento decía, bueno, no ganó el Centro Democrático. Por el parque llega a dar vueltas y todo por ahí. Y yo dije, vamos a darle como el beneficio de la duda. Mi partido inicialmente, digamos, tenía una inclinación por apoyar un gobierno alternativo que representara como una transición al gobierno también de derecha, Iván Duque y demás. Pero yo muy pronto me retiré de ahí, porque cuando empezamos las discusiones de la consolidación de la coalición de gobierno y demás asuntos, o sea, digamos, la primera semana a mí en el Consejo lo que me tocó fue votar la Contraloría. ¿Votar por quién sería el Contralor? ¿Quién iba a ser el Contralor? Y entonces yo me encuentro con que entonces en todos los pasillos estaban diciendo que es que a tales concejales les tocan tales puestos y tales Contralorías auxiliares. Y yo empecé a decir, yo dije, esto no tiene ningún sentido, porque la Contraloría, si nosotros vamos a elegir Contralor, es para elegir una persona que ejerza control fiscal sobre quien tiene el poder. Y lo que estaban haciendo eran los concejales repartiéndose los votos para ver qué sobre lo que se estaba discutiendo era sobre cuántos Contralorías auxiliares nos tocan. Entonces yo, digamos, mi primer discurso en el Consejo básicamente fue decir, la Contraloría no es la bolsa de empleo de ningún concejal, ni de ningún diputado, ni de ningún congresista. La Contraloría tiene que ser un espacio que haga control fiscal. Y yo dije, yo voy a votar por el candidato o candidata a la Contraloría que proponga dentro de su discurso que va a elegir a través de un concurso público de méritos a los Contralores auxiliares. Y ninguno fue capaz de comprometerse a eso. Finalmente voté en blanco y desde ahí, pues claro, entonces ya uno le hacen el fo porque, ay, es que este no cumple los acuerdos. No, pero es que los acuerdos no pueden ser, venga, nos repartimos los puestos de la Contraloría o venga, nos repartimos la plata pública. Entonces yo creo que eso es claro, es que en ese punto me parece muy interesante porque cuando uno habla de cartel de contratación, claro, es porque habla que no solamente está implicado el ejecutivo, el gobierno, el alcalde en este caso, sino también el consejo que debería ejercer el control político y también los órganos de control. Entonces lo que entiendo es que en esas reuniones lo que hacían era decir, bueno, tal concejal tiene cuotas en la Secretaría de Educación y como tiene cuotas en la Secretaría de Educación, además se queda con la Contraloría delegada para Educación para que no se controlen. ¿Es algo como así? Algo así, entonces claro, entonces yo por ejemplo, que soy un defensor de los partidos políticos, ojalá fuertes y de que tengamos una democracia que se cimiente en los partidos, desafortunadamente los partidos están en crisis, por eso las democracias están en crisis, pero esa es otra discusión. Yo he dicho, listo, si un concejal se siente de gobierno, pues que tenga la capacidad de cogobernar y de poner un secretario que ejecute de manera transparente recursos públicos. Yo, digamos, creo que a eso hay que quitarle mucho misterio. Pero lo que me parece grave es que si usted no puede querer gobernar y querer controlar al mismo tiempo. Claro. Y entonces usted no puede decir... Por eso es que no hay investigaciones. Entonces usted no puede decir, yo quiero poner un secretario de despacho que al mismo tiempo sea vigilado por un contralor auxiliar que yo decido. Eso no tiene ningún sentido. Es que cuando nosotros votamos por un contralor o cuando votamos por cualquier cosa, estamos además, y que me desmientan aquí Luis y Alfredo, diciendo que no tenemos conflicto de interés para votar sobre esa cosa particular. Y entonces yo no puedo decir, es que yo voy a votar esto, pero yo sé que a cambio de esto me van a dar un puesto. Eso no tiene ningún sentido. Entonces yo sí creo que ahorita estaban ustedes discutiendo sobre la inoperancia de los organismos de control. Eso no es nuevo y eso no se lo inventó Quintero, también yo creo que hay que aclararlo. La inmensa mayoría de los políticos que han gobernado este país, Duque puso fiscal, Duque puso procuradora, Duque puso contralor, o sea, eso, digamos, los gobernantes siempre ponen sus organismos de control y eso es una práctica que lo que hace es incentivar la corrupción y promover que las corporaciones públicas terminen dándose discusiones sobre cuántos puestos le tocan a cada corporado y no sobre cómo se tienen que vigilar los recursos. Claro. Bueno, ¿cuál fue su detonante, Luis Peláez? Bueno, el detonante fue un anónimo. Llega a la oficina un anónimo con las siguientes palabras:
se van a robar Medellín, se van a robar EPM, ojo con Alejandro Calderón Chatet. No que más. Alejandro Calderón Chatet en Fue ese momento lo estaban nombrando vicepresidente. Vicepresidente En ese momento, de Empresas Públicas de Medellín. Entonces yo reviso, nadie en ese momento estaba haciendo ninguna algarabía, nadie, todos estaban bien, incluso el gobernador Aníbal Gaviria estaba con Daniel Quintero frente a los puertos de Urabá, lo llevó allá, estuvieron casi 3 días, un fin de semana por allá mirando sobre los puertos de Urabá y el túnel del Toyo. Entonces llega ese anónimo, yo empiezo a mirar quién es Alejandro Calderón Chatet, y todavía no había aparecido, no había aparecido. Apenas él había sido nombrado vicepresidente. Todavía estábamos en otra discusión, todavía estaba el gerente, el primer gerente de Empresas Públicas de Medellín. Guillermo Rendón. Exacto. Álvaro Guillermo, sí. Y me llega esa información simplemente abajo de la puerta de mi oficina en la asamblea, y empiezo a investigar a Alejandro Calderón Chatet y empezamos a mirar que el bachillerato no existía. Entonces nos fuimos a Sogamoso, fuimos directamente a Sogamoso, fuimos donde había estudiado, solo estudió hasta octavo, pedimos la certificación, dijimos, bueno, puede ser que en Bogotá haya terminado sus estudios. Nos fuimos para Bogotá con nuestro concejal Manuel Sarmiento de Bogotá, nos dieron un certificado de que no había estudiado bachillerato. De que todos los documentos que él estaba presentando eran falsos. Inventados, falsos. Pero en ese momento no había todavía discusión sobre eso. Y entonces nuestra alerta fue, si este señor es capaz de nombrar un vicepresidente sin títulos, lo que está pasando en EPM es terrible. Luego lo nombran como a los 2 meses gerente, y ahí mismo nosotros armamos el escándalo con la información que teníamos en ese momento y ponemos las denuncias cuando tumban a Mónica Ruiz. Así es, cuando ella llega, nosotros empezamos a hacer debates sobre Hidroituango en la asamblea, y la gerente me llama y me dice, diputado, es posible que yo no vaya, me están haciendo mucha presión para que yo no vaya, ellos dicen que mejor no ir. Y yo, pero la situación está claro, ahí está la información, ustedes que están ocultando, o sea, que eso nunca había pasado. O sea, los gerentes habían asistido a la asamblea, no decían mucho, pero nunca se habían escondido. Entonces eso inmediatamente generó una alerta, y cuando en febrero empiezo a ver que muchos de los que se habían robado el Central Park y que se habían robado las ciclorrutas del exgobernador Luis Pérez pasan a ser nombrados en la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Eso a mí me generó una alerta inmediata, buen comienzo, la EDU. Entonces yo dije, no, o sea, si lo que hicieron en Antioquia fue un desastre, lo que van a hacer en Medellín es terrible. Y ahí comenzó usted sus 17 investigaciones. 17, realmente porque 50. Usted es abogado penalista, sí. ¿no? Por eso es que... O sea, mi experticia es el derecho penal. Yo soy abogado penalista, pero tengo también toda mi formación, incluso el doctorado que estoy haciendo es en derecho penal. Entonces empezamos a armar unas carpetas, 17 denuncias en total ante la Fiscalía General de la Nación, 3 en la Personería, 2 en la Contraloría General, 1 en la Auditoría General, y 53 investigaciones en total, algunas que no han determinado todavía responsabilidad directa. Una de ellas que no ha salido tiene que ver con el cambio de proveedores de Empresas Públicas de Medellín. Eso lo vamos a empezar a ver. Mejor dicho, usted tiene guardados noticias. Pero digo que más que guardado es esto, es que nosotros nos cuidamos mucho de que cuando salga una investigación tenga al menos mínimo toda la cadena de custodia. A nosotros no nos han logrado nunca, digamos, desvirtuar ninguna prueba. Cada vez que nos ponen una denuncia, vamos y les mostramos, o sea, ustedes nos van a denunciar, miren aquí las pruebas, los documentos, las cosas, y les hacemos una contradenuncia que les archiva inmediatamente la nuestra. Entonces, nosotros nos cuidamos mucho en que cuando salimos a decir algo, pues tengamos toda la cadena de custodia de todas las pruebas. Bueno, ¿y cuál fue el detonante pues, para...? El detonante fue que usted perdió las elecciones. Pero desde ahí ya había realmente mucha bulla. Yo ya tenía mucha bulla desde la propia campaña de cómo se había financiado Daniel Quintero. Y que ¿Qué le decían en la campaña? Que había vacas en Bogotá muy grandes de empresarios que querían venir a ganarse la contratación en Medellín. Un montón de empresarios de esos nacionales, de vieja data, de esas mafias de la corrupción. Esa era la bulla que hubo y que había mucha plata. Y más cuando uno ve pues que
¿Usted sabe cuánto le costó a Daniel Quintero la campaña? María, No, según no cuentas tengo ni idea. claras, 700 millones de pesos. Y uno veía que había plata por todos lados, era una cosa pues exagerada, 700 millones, o sea, le dijeron de todas Un las poco mentiras que parecido quieran. a la de ahora de un Similar, de, o de corredor, la del pues, corredor. tal cual. Entonces desde allá había bulla y a mí el primer restaurante se llama Colombia Avanza. Ese fue el primero, que fue al mes y medio de haber Colombia sido. Avanza, que es la corporación. La corporación de entorno familiar. A la que le dieron buen comienzo. De buen comienzo el programa entorno familiar. Entonces ahí fue la primera, me dijeron básicamente, se le dieron toda la contratación a Colombia Avanza. Yo dije, ¿qué es eso? Yo no tenía ni idea, pues, y empecé a averiguar y vi como toda la estructura que tenía y ya, esa fue la primera alerta. Me encuentro, empieza la pandemia, que entregaron unos paquetes alimentarios pues dijeron que vamos a contratar unos paquetes alimentarios. Cuando encuentro contratación directa, porque empezó la pandemia, ¡pum!, Colombia Avanza. Entonces, en 3 semanas, llegaron a Colombia Avanza más de 20 mil millones de pesos a dedo. Y aquí hay algo supremamente extraño. Entonces ya tenía pues como alguna bulla de lo que era Colombia Avanza, y eso se ratificó con una denuncia. ¿Cuál era la bulla que tenía? La bulla que tenía Colombia Avanza era que era una entidad de esas que crean los políticos, muy asociada pues con el municipio de Bello, que había contratado un montón de temas con hospitales de Antioquia, que había sido muy beneficiada por en su momento la senadora Olga Suárez Mira, que le había entregado unos hospitales. Entonces le daban los contratos de alimentación en toda Antioquia, pero uno sabe cómo se lo entregan, porque eran los hospitales pequeños de los municipios que le entregaban toda la contratación a Colombia Avanza, y así fueron como engordando ese muñeco para decir, veas que tenemos una entidad muy poderosa. Exprimieron Urabá, me acuerdo. Tal cual, ustedes veían que Colombia Avanza estaban más de 40 municipios antioqueños, pero todo era con hospitales, nunca después con concursos, todo era contratación directa de hospitales. Eso es pues cuando los políticos le dicen, pues le van diciendo, ayúdenme. ¿Tiene alguna relación con Luis Pérez o no? Pues tuvo contratos con la gobernación de Luis Pérez. A través de Gloria Montoya. De muchas formas, pues Que era la porque directora Gloria Montoya, que es la tía del representante legal de Colombia Avanza, este señor Henry Paulson Gómez Montoya, ella, digamos, no contrataba directamente, lo hacían a través de la gerencia de infancia y adolescencia. Es que empiezan a hacer como cruces. Entonces no contrataba nunca a la tía, pero sí la gerencia de infancia y adolescencia de la gobernación de Luis Pérez. Y muchos municipios en la gobernación de Luis Pérez que les entregan el PAE también, porque lo que hacen es que la gobernación le pasa la plata del PAE a los municipios, y los municipios es lo que lo reparten, y es a través de los hospitales en muchas ocasiones. Eso es la forma como, digamos, permearon. Pero lo entregaron entonces en 2 semanas. En 3 semanas, 2 contratos de 20 millones de pesos. Y de ahí se pega una denuncia que hace la periodista Isabel Escobar. Hay que reconocerle eso. Ella dice, una investigación que hizo fue lo mismo que Colombia Avanza, que empezamos nosotros a sacar algunas cosas de la pandemia, particularmente lo de Colombia Avanza. Dice, Colombia Avanza, este señor Henry Paulson Gómez, le entregó un montón de plata a Daniel Quintero en la campaña, le pagaba la casa, le pagaba los refrigerios, y nunca apareció en la campaña, nunca apareció en las cuentas, que ahí empezamos a juntarnos con las cuentas, que el señor se gastó pues cientos de millones de pesos en la campaña y que no apareció nunca reportado como un donante de campaña. Después le dieron estas Tal cual, entonces le dieron esos dos, le hicieron adiciones presupuestales. Ese programa de entorno familiar terminó, que pasó en 16 mil millones de pesos, y a pesar de la bulla, porque lo denunciamos, le hicieron una adición presupuestal de 5 mil millones, cuando recuerdo perfectamente que salió en el Quintero a decir que estaban mal hechos los contratos anteriores, que porque eran convenios de asociación, en fin, recuerdo pues como toda la crítica que hicieron, y después le terminan entregando a través de convenio de asociación el siguiente año a Colombia Avanza, es decir, eran como dándole volteretas pues legalistas. El punto fundamental fue ese fue uno, y otras contrataciones que hubo en pandemia a través del DAGRED en su momento, que empezaron a mostrar que se había una intención supremamente rara. Una, por ejemplo, de unos tapabocas, que compraron 2 millones de tapabocas, seleccionaron a un contratista y la razón fundamental era que porque entregaba muy rápido y no entregó, y después dijeron que no, que habían hecho un acuerdo bilateral para que no entregara, para no sancionar al contratista. O sea, le regalaron, pues le iban a regalar esa plata, y nunca compraron 2 millones de tapabocas. ¿Pero le regalaron la plata o la plata la No se la regalaron, le regalaron el contrato. Como no cumplió, nunca lo sancionaron. Que debían haberlo sancionado. Exactamente, y nunca compraron los tapabocas. Entonces, ¿cuál era la urgencia? Bueno, un último punto, porque todo es muy interesante. Lo hemos dicho, aquí podemos estar meses hablando de este tema. Meses, o sea, pues yo no sé cuánto tenga este programa, pero... Volvemos en enero, en febrero, en marzo. Pero, y ojo que al final vienen propuestas indecentes para el... Entonces quédese hasta el final para las propuestas indecentes de Alfredo Ramos. Una última pregunta mía tiene que ver con, de todo lo que usted vio en la administración, ¿qué es lo más grave
y que además cree, y si lo junta un poco con el tema de la participación de los organismos de control en todo este episodio, en lo que han hecho, pues si ustedes me exponen el caso más grave, uno diría, bueno, pero esto ¿por qué no lo están investigando? O algo... Digamos, yo creo que lo más grave es que sin ningún lugar a dudas hubo un patrón sistemático de mala contratación con las prácticas que ya Alfredo, Luis y yo hemos tratado como de explicar. En primer lugar, cogían las entidades del conglomerado público, que no son las secretarías, porque las secretarías tienen que contratar con unos requisitos muy particulares y regidos bajo los principios de la Ley 80, las entidades del conglomerado público, al ser empresas industriales y comerciales. ¿Que son cuántas? ¿Son más o menos cuántas? Unos 35. Por lo menos. Sí. Entonces lo que hacían con esas entidades del conglomerado público era, como usted puede contratar más fácil, como usted se puede brincar más fácil la Ley 80, ya que usted es una empresa, yo voy primero que todo a mirar cómo es su objeto social. Si su objeto social es muy chiquitico, se lo voy a ampliar. Y entonces le voy a meter, por ejemplo, con Metroparques, que usted pueda hacer poda, jardinería, administración de parqueaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces después de ampliar ese objeto social, lo ampliaba la junta directiva de la entidad. La entidad estaba compuesta con una junta directiva de puros secretarios de despacho, en los cuales en la inmensa mayoría el presidente de esa junta era Esteban Restrepo. Y entonces abrían la discusión en la junta directiva, ampliaban el objeto social y ya entonces ahora sí podían contratar, por ejemplo, poda y jardinería. Entonces yo creo que el daño más grande, y entonces dicen, hago una invitación privada a 3 empresas para demostrar pluralidad de oferentes. Las 3 empresas son de la misma familia, recordemos, de los liberales socialdemócratas, y entonces dice, para aparentar la pluralidad de oferentes, cojo una de esas empresas, la reforestadora del Líbano, y le entrego los contratos que antes tenía el Jardín Botánico. Y entonces, ¿qué creo yo que es el principal daño que se le hizo a Medellín mirando todo esto? Es como, primero les mostraron a los bandidos, o sea, les hicieron un doctorado a los corruptos bandidos de cómo robarse la plata del erario público de una manera sencilla. Quedó el manual el modus operandi de cómo... Les quedó un manual. Segundo, creo que queda claro que digamos, que fueron unos corruptos que no tuvieron la más mínima empatía con ninguna población vulnerable. O sea, la plata del adulto mayor se perdió, la plata de la primera infancia se perdió, la plata de los jóvenes que estudian en colegios públicos se perdió, la plata de los deportistas que practican en los escenarios deportivos del INDER se perdió. Bueno, perdimos los Juegos Nacionales. Perdimos los Juegos Nacionales con apartado. Y los Juegos departamentales, es decir, los departamentales con apartado y los nacionales, que maravilloso que era apartado, pero también muestra un poco como por qué Medellín con más de 1000 escenarios deportivos pierde unos juegos departamentales. Pues porque más del 70% de los escenarios deportivos están destruidos y están deteriorados. Entonces, yo creo que lo más doloroso es que yo creo que a todos, que todos nos dimos cuenta como cosas que para nosotros eran cotidianas, que para nosotros no estaban en discusión, creíamos que las teníamos garantizadas y resueltas. Yo creo que ese es el principal dolor, pero y perdón, yo le trato de dar la vuelta a la pregunta, Luz María, creo que también tenemos un gran aprendizaje. O sea, yo creo que después de esto, lo que queda también es, Medellín ha tenido por lo menos 2 grandes crisis institucionales antes de esta, una con Luis Pérez como alcalde y otra con Pablo Escobar en los 90s. Y de esas 2 grandes crisis institucionales, Medellín salió resiliente y conversó con los distintos sectores de la sociedad civil y logró, digamos, como construir una visión compartida de futuro que sigue teniendo muchos inconvenientes y muchos problemas, pero que nos permitió hoy internacionalizar la marca Medellín y ser lo que hoy es Medellín también para el mundo. Entonces yo lo que creo es que Medellín también, así como quedó ese manual para ser corrupto, nosotros también tenemos un manual de cómo ser resilientes y tenemos que aprender de esta crisis tan grave para de verdad recomponer el tejido social y volver a construir una visión compartida de ciudad. Entonces yo creo que quedan cosas muy graves, muy dolorosas, pero también ya es un momento de empezar a pensar. Claro, eso lo podemos manejar un poquito ahorita al final, pero antes, Luis, ¿qué fue para usted lo más grave de estos 4 años? Lo más grave es que Daniel Quintero fuera alcalde, pero particularmente Empresas Públicas de Medellín. Lo que sucedió con nuestra mayor empresa del departamento de Antioquia y particularmente de Medellín es que cambiaron muchos de los proveedores que actualmente estaban haciendo un buen trabajo, que cumplían todas las situaciones, pero
esa carga, digamos, empresarial se perdió. Ese aprendizaje, esa experiencia, todos esos proveedores que sí estaban cumpliendo, que sí hacían, digamos, un buen servicio, se perdieron. Lo segundo es el tema de Hidroituango. Tenemos hoy un retraso de más de 2 años en la obra. Eso le genera pérdidas al IDEA, le genera pérdidas a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Con la multa que acaba de pasar, es igual también otra pérdida que debería el próximo alcalde repetir contra el patrimonio de quien lo hizo. 2 años, dice usted. 2 años, por pero calendario. ya no por el tema de la contingencia, sino por las malas decisiones de Daniel Quintero. Porque resulta que el informe POIRI estableció que el cambio de contratistas genera más o menos 7 meses en materia de retraso de la obra. Y ya van 2 años. Pero además, según XM, que es la comercializadora de energía que certifica cuánto retraso tiene al menos la obra para puesta en funcionamiento, al menos en la turbina 5, 6, 7 y 8, tenemos 3 años y medio proyectados de retraso. Eso equivale en obligaciones de energía en firme a $150 millones por año. Eso establece un incremento posiblemente de los servicios públicos cada vez mayor y mayor. Los 2 años que llevamos se ha perdido $150 millones, $300 millones hemos perdido por no producir la energía que se debía estar produciendo. Pero también porque Daniel Quintero de alguna forma ha mentido con el cronograma. Cuando en su momento se dijo que estaba puesta en funcionamiento la turbina 1 y 2, la turbina 1 funcionó solo el 25% durante los primeros 6 meses. XM certificó eso, o sea, la turbina vivía más apagada que prendida. Y nosotros yo fui el diputado que más debates de control político hizo a EPM y a Hidroituango con respecto al consejo, pero el consejo brilló por su ausencia en materia de proteger el proyecto más importante. Se dedicaron a otro debate. Pero debates de control político. Es que, por eso, con Alfredo citamos muchísimo. Pero si ustedes revisan el tema de Hidroituango, no fue un asunto de agenda prioritaria en el consejo. Muchas veces nos tocó a nosotros citar porque el gerente no iba allá. Ustedes revisaban muchas cosas en materia de empresas públicas de Medellín. Nosotros priorizamos el tema de Hidroituango. Si Hidroituango se cae, si Hidroituango le pasa alguna cosa, no solo es EPM que se va a la quiebra, es el IDEA. Es el IDEA, es parte de la fábrica de licores por de eso Antioquia. estaban desde es Colombia la que se queda sin energía. Sí, pero piense, por ejemplo, esto, que es algo que yo siempre le voy a reclamar al consejo. Y saben que somos amigos, pero siempre se lo voy a reclamar. Cuando nosotros hacíamos los debates, ningún concejal iba. Y ustedes de la asamblea iban a los debates y nosotros, yo siempre iba. A Luis lo invitamos mucho, pero es que nosotros nos tocaba trabajar mucho más. Pero yo les digo, no, nosotros trabajamos mucho, pero el punto es este. Yo creo que lo que ahorita decía Daniel no se puede tolerar jamás. Y es que ningún concejal de Medellín o de cualquier parte puede nombrar secretario a Daniel. Nosotros no podemos tolerar absolutamente ese tipo de cosas. Es que los concejales están inventados es para controlar al alcalde y sus secretarios. Y lo mismo los diputados, pero cuando nos metemos a mirar a ver cómo gobiernan, nosotros no podemos gobernar. Ahí empieza el cartel. Claro, es que el problema, estaba haciendo más un símil con lo que pasa en democracias como las parlamentarias, en mostrar porque yo sí creo que es un debate que hay que abrir, que es sobre el modelo de Estado. Yo creo que, yo sí creo. Además, porque entre otras cosas, los concejales ni siquiera hacen parte del poder legislativo, hacen parte incluso del poder ejecutivo. Y en teoría cogobiernan porque digamos, definen un presupuesto, definen cuáles son las prioridades, inciden en la agenda presupuestal. El consejo es un poco distinto al Congreso de la República. Entonces, digamos, yo sí creo que es un debate. Y es un debate que se debe a Colombia sobre el modelo de gobierno y demás asuntos. Yo creo que tiene que controlar. Y que precisamente es el aprendizaje que tenemos que tener. Cada uno en su estaca, cada loro en su estaca.
diputado a controlar, Pero bueno, secretario a mirar. volvamos al tema. Ese debate también es importante, pero eso lo hacemos Sí, en sí, otro sí, de los sí, debates sí. que vamos a hacer Sí, el otro año, no, con, otro año. con Alfredo. De los Entonces, diarios. Alfredo, ¿qué es lo más grave que pasó en Medellín? Yo diría, Que de pronto no le han metido además hay el muchas tiempo? cosas. Primero, Diana Osorio, o sea, una gestora social que se enriqueció y era dueña de sus cuadrillas. Eso es muy grave. Es decir, yo he visto corrupción en políticos y no hay que es que Medellín se inventaron la corrupción. Esto no fue la primera vez que pasaba, pero había no solo una corrupción institucionalizada, sino que particulares como Diana Osorio mandaban sobre temas contractuales y ponían y quitaban como les venía en gana. Me parece supremamente grave. Porque la idea, inclusive hasta la de la primera dama o la gestora social, como le quiera llamar, siempre había tenido en Medellín una visión, primero muy solidaria, digamos muy respetada. Aquí se volvió una perrateada en el buen sentido de la palabra, horrible, de cómo una persona se enriquecía, aprovechaba los recursos públicos para su beneficio, cómo ponía y quitaba a contratistas, ponía y quitaba a sus primos, es decir, era los mejores amigos, había que ser, pues, ella le ponía, es decir, tenía todo un poder interno en la administración y quién sabe, por esa relación como de conveniencia con Quintero, porque ese es un matrimonio que no era pues propiamente llevado por el amor y por los bonitos no nos intereses, metamos en pero esos bueno, temas porque sino no nos que toca. había una sociedad económica al respecto. Es un primer punto que me parece muy grave. Un segundo punto es la corrupción institucionalizada. Porque es que uno puede ver corrupción puntual, ¿cierto? Una persona que le metió la mano a un contrato, que le ofreció una coima. Una manzana podrida. Exactamente. Pero, o sea, digamos que, voy a decirlo, en Medellín puede que haya existido corrupción, pero era un tema esporádico. Había un cariño por lo público, inclusive los funcionarios más oscuros que hubiera en esta historia. Aquí este era un tema de cara a la ciudadanía, casi de cara a los contratistas. Por aquí es el camino, le cobra al que estuviera, si quiere que no lo molestemos, le cobramos más plata, si se lo quiere ganar, vaya a través de tal entidad. Y había pues un sistema claro de contratos interadministrativos para que con esas formas de todas esas entidades descentralizadas pudieran contratar de una forma más fácil. Por eso es tan difícil controlarlo también, por eso también es más difícil llegar al punto que viene el tercer punto de lo grave, es una pasividad absoluta de los órganos de control. Locales ni hablemos, Contraloría y Personería de Medellín, pues eran, yo lo he dicho así, directorios políticos de Daniel Quintero. Punto, esa era otra secretaría de despacho más. Y los nacionales que hasta con mucho riesgo. ¿Por qué? Porque digamos las procuradurías regionales son también de los políticos, eran de los amigos políticos de Quintero. Entonces ponen allá el subprocurador, yo no sé qué, el procurador otro, entonces pueden llegar allá y eran los que le filtraban las cosas a Quintero. No sé si ustedes recuerdan, pues que creo que todos nos acordamos, cuando le iban a hacer alguna sanción, que creo que fue la que lo sancionaron, que le iban por participación en política, a Quintero le llegó antes, él fue el primero que lo puso en redes sociales porque lo pasó un funcionario de la Procuraduría de aquí región. No, creo que era para que aceleraran los procesos. Creo que fue que le pidió la Procuraduría General que si por favor le podían mandar los procesos de Quintero, que había que acelerarlos, y Quintero salió a decir eso en redes sociales, con el correo electrónico, con el documento, sí. estaban digamos como al servicio de Daniel Quintero, porque eran las cuotas políticas de los amigos. Y lo último, que creo que estoy de acuerdo con Luis, el tema de EPM, que la deja en un grave estado hacia adelante. EPM tiene una gravedad muy grande. Por Hidroituango, que nosotros eso lo presentamos en un debate, como por decisiones internas de PM, no por nada más, sino decisiones internas, el proyecto tuvo un retraso de más de 800 días, no por pandemia, o sea, estos retrasos por pandemia, pero súmele a todos esos retrasos. Ni por contingencia ni por pandemia. Por decisiones internas. Hidroituango también tuvo la contingencia Quintero. De los cuatro, imagínense, de 4 turbinas, que son las que faltan, de las 5 a la 8, es más, entonces a las 3 y la 4 como que no le han hecho mucha bulla, no sé pues si uno no sabe ni siquiera en qué estado se encuentran. En teoría las pues sí, bueno, pero ellos dieron que eso significaba 1.000 millones de pesos diarios, cada turbina, o sea, 4.000 millones. En un año, 1,5 billones de pesos. Hoy están produciendo realmente 2.000 millones de pesos diarios cada una. Pues imagínense lo que significa. Pero retrasar ese proyecto, más de 800 días, que era lo que había definido EPM, significaba más o menos 800.000 millones de pesos diarios por cada turbina. Si fuera por 1.000, aunque usted está diciendo estamos yendo por 2, que es lo que está haciendo más o menos en este momento, estamos hablando de 6 billones de pesos, mal contados, del retraso por decisiones internas de EPM. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Ellos tenían que venir en firme de la 1 a la 4, de ahí en adelante no les importaba. Entonces dijeron, dediquemos a las 4 primeras y el resto que se
jodan los de Medellín, pues los siguientes gobiernos que son los que van a tener ese problema. Bueno. Eso suma pues toda esta problemática que hubo en EPM del cambio de objeto social, del problema con los contratistas, con los 790 millones de pesos que va a tener que pagar. Pero voy a Afinia, la otra, una inversión, la verdad, qué desastre lo que nos metió Duque, porque Duque hizo un negociado por el metro 80 que no sé, tal cual, un desastre. Sí, del Centro Democrático, es que las cosas las malas decisiones vienen de todos lados y si son del partido de uno hay que decirlas con toda claridad hay que decirlas con toda la relevancia. Un error gravísimo estratégico. Se puso a negociar Afinia contra el metro de la 80. Es decir, que para el que metro de la 80 los que no hay. escuchan, cuando usted dice negociar es que Daniel Quintero quería decir, voy a hacer el metro de la 80, quería contratarlo. Exactamente. Y necesitaba el apoyo de Iván Duque. Entonces Iván Duque le dice, listo, yo se lo doy, pero entonces ayúdeme con Afinia. Yo que apoyo es la mitad el del metro de la Caribe, 80 porque el que gobierno nacional apoya con el 70% de los sistemas de transporte masivo, entonces necesitaba ese aval. Le aseguro, pues que hoy hubiera sido más barato financiar solito el metro de la 80 que meterse en ese galimatías de Afinia, que no solo está perdiendo muchísima plata, está una cartera irrecuperable a más de 360 días, 1.2 millones de pesos. Y el prestigio que le está quitando a EPM en la costa Caribe, porque entonces en la costa Caribe dicen Afinia EPM. Y sin contar los temas contractuales que son... que hay mucho todavía por escarbar ahí. Como dijeron ustedes, cada uno de estos temas sería un capítulo inmenso para un debate largo porque tiene mucha minucia y ustedes lo conocen bien. No sé, la propuesta indecente. No, la propuesta indecente es además que lo hemos hablado con Daniel y con Luis también la podemos conversar y es, hay que escribir un libro sobre esto, que quede una memoria de todas estas denuncias que había, pero como moderado por comunicadoras como Luz María que sabe investigación, que sabe hacer las preguntas concretas, que sabe llevar a los temas candentes. Entonces, yo leo el libro de ustedes. Yo leo el libro de ustedes. Sí, como que nos modere la conversación más que hacer el libro. Yo creo que frente al tema de los retrasos de EPM, frente a Hidroituango, Daniel Quintero fue peor que la pandemia. O sea, frente a los temas de los retrasos, se ve que en pandemia se tenían algunos retrasos, pero hubo 6 meses más o menos. Pero la pandemia de Quintero es... No. O sea, realmente lo que pasó en Medellín con esas elecciones. Y yo le quiero a eso agregar una cereza en el cóctel, y es, yo le deseo muchos éxitos al alcalde Federico, de verdad, por el bien de nuestra ciudad, ojalá le vaya muy bien, y al gobernador Andrés Julián Rendón, que no son de mi partido, no voté por ellos, pero yo sí, digamos, quisiera hacerles entender a los dos la dimensión del reto que tienen. Digamos, y especialmente lo que está pasando con Medellín. Yo he visto los nombramientos del gabinete de Federico Gutiérrez, hay nombres de resaltar como John Maya en la gerencia de PM, que me parece que es un hombre con todas las cualidades y con todas las características, pero esas personas también tienen que saber la dimensión del reto que tienen, el 95% de los colegios de Medellín caídos, el 70% de los escenarios deportivos destruidos, un déficit de infraestructura en Metrosalud de más de 300.000 millones de pesos solo en infraestructura, médicos especialistas de toda la red pública a los que no se les paga desde julio del año pasado y que cesaron actividades, y todos los pacientes enfermos de Medellín hoy están siendo atendidos por la red privada. Es decir, es un reto realmente colosal. Y yo espero que se estén rodeando de verdad de las mejores personas y que las personas que estén asumiendo hoy esos compromisos entiendan lo que se les viene. No, y lo que nos enseña esto también es que hay que hacer control a todas las administraciones que vengan, que cada vez hay que tener los ojos más abiertos. En particular, me parece que la ciudadanía de Medellín, ustedes lo han dicho, para nosotros ha sido fundamental en esto. Todos los que les llegaban con denuncias a ustedes, que también nos denunciaban a nosotros, yo creo que todo ese trabajo fue importante para entender que Medellín sigue teniendo un alto concepto de la defensa de lo público y que así debe seguir siendo en las próximas administraciones. Yo creo que los grandes aprendizajes, Daniel de alguna forma lo dijo, es Medellín aprendió es decir, Medellín siempre ha querido lo público, esa es una base muy importante, sobre todo a controlar lo público. Que no se pierda, es decir, a controlar lo público. Medellín no tenía mucha claridad sobre cómo controlar lo público, y hubo una unión pues de algunos que hacemos parte pues del consejo y de la clase política, que una gran minoría, pero eso hubo una ciudad demasiado pujante. Es decir, ciudadanos, medios de comunicación, la veeduría, todos Medellín, que hay que reconocerle tanto trabajo, pero fue la que mantuvo a Medellín atenta a lo que estaba pasando, y abrimos los ojos a muchas cosas que de pronto antes eran paisaje. Yo creo que sí sirvió mucho. En ese sentido, una ciudadanía mucho más atenta a la democracia.
que hay que agradecerles a todos, a ustedes también, porque fueron desde el Consejo y desde la Asamblea unos guerreros contra la corrupción, que realmente eso no solamente será con el gobierno de Daniel Quintero, sino que es muy posible que muchos otros gobiernos o muchos otros funcionarios públicos lleguen con esa actitud, y creo que Medellín tiene que hacer escuela también en esto de cómo controlar que no se roben los recursos públicos. Muchas gracias, que tengan un gran año 2024, ustedes ya dejan el consejo, ustedes si siguen la asamblea, no les vamos a preguntar qué van a hacer todavía, porque... De pronto escribir libros, vamos a escribir libros si Luz María se anima también. Pero antes del libro, ¿qué van a hacer? Que nos digan a dónde mandar la hoja de vida. Navidad, hay que estar en Navidad, voy a estar con mis hijos, que voy a estar estos mesecitos con mis hijos, ya después vamos a ver qué nos dedicamos a hacer. Voy a hacer otra vez profe Neafis. Yo cero cargos públicos, eso lo tengo súper claro, ni cargos públicos ni contrato con el Estado, no quiero... Quedó aburrido de... No, sí temas públicos, no contratos públicos, o sea, esa es una parte que hay que cambiar, esa visión electoral casi que de política, ¿no? Eso hay que superarlo. Profesor en EAFIT por ahora, y que ahí está la hoja de vida pendiente, se lo recomendamos a quien lo decir, papá y no contratista. Bueno. Seguir dando lidia, eso es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es seguir dando lidia. Yo creo que es controlar, pero lo que Medellín tiene que aprender ahora es poder controlar sin necesidad de darle tanto boom al revanchismo que seguramente también Daniel Quintero quiere hacer los próximos 4 años o 2. O sea, llegar a controlar, por ejemplo, la alcaldía de Federico Gutiérrez no quiere decir que la gente esté diciendo que fue, digamos, bueno Daniel Quintero. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por diferenciar eso, seguir controlando, pero... Claro, seguir aprendiendo cómo controlar que no se roben los recursos públicos. A ustedes por acompañarnos hasta este momento, muchas gracias. Desde el periódico El Colombiano, esperamos verlos muy pronto y que tengan un gran día.